Un gran saludo a todos, todas. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Dirección de Admisión Facultativa, sean ustedes bienvenidos a este curso propedéutico eh, para poder ingresar a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. La materia que estamos abordando titula Métodos de investigación en ciencia política y estamos en la clase número 8. El tema de hoy, el tema de hoy es consolidación de la democracia. Como ustedes bien saben, el libro oficial del cual se están extrayendo estas clases, se están tematizando, se están matizando las clases, es el libro de Dieter Nolen que titula ¿Cómo estudiar ciencia política? Una introducción en 3 lecciones. Por demás está recomendarles de que lean el libro. Lean el libro porque las preguntas para el examen final pues van a salir enteramente del libro. Las clases lo único que hacen es una introducción del tema, del asunto, para ir más o menos abordando todos estos temas de sistemas electorales, sistemas de partidos, eh, sistema de gobierno, sistema político y todo ello, el proceso democrático y todo. Sin embargo, es necesario que ustedes puedan leer detenidamente esto en la tranquilidad de, su, de su cuarto, de su biblioteca o donde ustedes vean que es mejor estudiar. Entonces, el libro de Dieter Noll es fundamental en esta materia. El tema es consolidación de la democracia. Consolidación de la democracia. ¿Qué entendemos por consolidación de la democracia? Como dice aquí, es tal vez la expresión y evocación más frecuente a partir de la transición de la democracia. ¿Qué implica esto? Que de un gobierno militar se transita hacia un gobierno democrático. Se pasa de un gobierno militar, se transita de un gobierno militar hacia un gobierno democrático. Estos procesos de transición a la democracia en América Latina se han dado fundamentalmente a partir de la década de los 80, ¿no? En una mayoría, ¿no? Y claro, esto es un proyecto inacabado aún, ¿no? Pero se pueden medir todos los acontecimientos y los cambios que se han suscitado en los últimos 30, 40 años de esta transición. Entonces, luego de la transición, ¿qué viene? La consolidación. ¿Cómo se va a consolidar la democracia? Pues la democracia se va a consolidar a través de las distintas elecciones de carácter plural, libres, con voto secreto, universales, participativas, ¿no? Y por una rotación de élites eh, ideológicamente distintas, de una pluralidad de élites, de partidos políticos, ¿no? Que va a dar lugar a gobiernos legítimos. Ese es pues el espíritu de la democracia. Y consolidar no solamente implica cuántos años vives en democracia. Por ejemplo, Bolivia, el 10 de octubre de 1982, recuperó la democracia de los militares. Se inició ese proceso de tránsito. Pero hasta la fecha, hasta este año 2022, son 40 años de vivir en democracia. Una democracia ininterrumpida, por supuesto, ¿no? Que nos ha llevado a valorar la democracia como un régimen de gobierno, como una forma de vida
de vida en libertad, buscando la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero también respetando la diversidad de pensamiento, de creencias, la pluralidad de opciones políticas y visiones de país. Entonces, esa es la consolidación de la democracia. La consolidación de la democracia que tiene que ver con el tiempo, sí, pero el tiempo no es determinante, sino también con la construcción de instituciones que velen por el mantenimiento de la democracia a lo largo del tiempo, ¿no? La consolidación democrática es, como nos dice, por cierto, uno de los conceptos normativos más utilizados en la investigación comparativa del desarrollo de la democracia en América Latina. Aparece ya como etapa en el modelo de transición a la democracia impuesto por Guillermo O'Donnell, el argentino Guillermo O'Donnell, y el estadounidense Philip Schmitter, ya en el año 1986, miren ustedes, que diferenciaron entre, uno, liberalización del régimen autoritario, dos, transición a la democracia y tres, consolidación de la democracia. Este fue un estudio que, bueno, pues desarrollaron eh, sí, los dos principalmente, junto con Lawrence Whitehead, ¿no? Entonces, hacen un estudio en todo el mundo. Miren, ustedes pueden ver aquí los 4 libros. Primero en Europa Meridional, en América Latina el segundo tomo, el tercer tomo Perspectivas comparadas y el cuarto Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, ¿no? ¿Qué quiere decir con liberalización del régimen autoritario? Cuando hablan de liberalización están hablando de dos fenómenos. Uno es el fenómeno económico y el otro es el fenómeno político. En lo económico, ¿cómo se va a liberalizar un régimen autoritario? Pues asumiendo políticas económicas de corte neoliberal, que luego fueron conocidas como neoliberal. Particularmente el ejemplo es el régimen de Augusto Pinochet en Chile, ¿no? Que ya desde 1900, en la década de los 80, va a empezar a trabajar un modelo económico de corte neoliberal, ¿no? Y lo va a implementar en Chile de una forma muy drástica. Lo mismo ha sucedido en Corea del Sur y en muchos otros lugares del orbe. Entonces hay una liberalización de la economía por parte de estos gobiernos autoritarios. Pero también hay una atenuación, si se quiere, una atenuación de la coerción. Los regímenes autoritarios empiezan a suavizarse y ya no hacen un abuso de los derechos humanos como al principio, ¿no? Entonces a esto se le suma, ¿no?, a este elemento de liberalización del régimen autoritario, tanto en lo económico como en lo político, ¿no? Se va a añadir un proceso de transición a la democracia, producto de la caída de los socialismos reales, caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, que va a acabar con la Guerra Fría y con los Estados Unidos como ganador de la Guerra Fría, ¿no? Al igual que los países de Europa Occidental. Ganaron la Guerra Fría al marxismo, al comunismo o al socialismo, lo que se conoce como el socialismo real, ¿no? Entonces ganan esta Guerra Fría. Entonces ya no hay necesidad de luchar contra el fantasma del comunismo y los gobiernos militares que estaban fundamentalmente en África, en América Latina, eh, quedan sin respaldo. Entonces la función de los militares ya no es de luchar contra el comunismo porque el comunismo ha caído.
socialismo ha caído. Entonces, ya, ¿cuál es el argumento? Luchar contra los socialismos, pero si ya ha caído el socialismo, entonces no hay contra qué luchar. Y ya los gobiernos de Estados Unidos van a quitarles el respaldo a los militares y van más bien a exigir que se inicie un proceso de transición a la democracia, lo cual va a ocurrir durante toda la década de los 80 y finalmente hasta hoy se va a dar la consolidación de la democracia porque ya se van a crear instituciones que defienden a la democracia, tal como el sistema electoral, como los tribunales electorales, ¿no? Y como la justicia electoral. Entonces ya hay un momento de legitimación de los gobiernos civiles, de los gobiernos democráticos, ¿no? Y, eh, y bueno, pues la implantación de lo que conocería nuevas instituciones que tienden a garantizar futuras elecciones. Entonces, que nadie se salga del esquema que habían previsto, ¿no? A eso se le va a llamar consolidación de la democracia, creación de instituciones a lo largo del tiempo y también desarrollo de una cultura política en todos los individuos para para poder valorar, entender la democracia como una forma de vida. De esto se trata. Y en el caso boliviano son 40 años que se viene aplicando esto, se viene desarrollando esto. Entonces, no nos olvidemos de estos tres nombres: Guillermo O'Donnell, argentino; Philip Schmitter y Lawrence Whitehead, ¿no?, estadounidenses, son los que desarrollaron esta teoría de la transitología, las transiciones desde gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. Es así como se le conoce en la ciencia política. Consolidación. Por ejemplo, tenemos aquí al famoso profesor Leonardo Morlino, miembro de la Escuela de Turín en Italia, que, bueno, pues nos va a hablar de cómo ve la consolidación democrática, ¿no? Y él va a decir, la consolidación es un proceso que tiene como consecuencia la continua adaptación de los actores políticos a las reglas del juego democrático, y con ello la continua ampliación de la legitimidad del orden político establecido. ¿Qué implica esto? O sea, que las prácticas antiguas de golpes de Estado, de ir los políticos civiles a las puertas de los cuarteles a golpear para que hagan una sonada militar y den golpes de Estado, o que los militares directamente después de una amena reunión decidan cambiar de gobierno, entonces ya no se dé. O sea, de lo que se trata es de que los actores políticos, ¿no?, los políticos, respeten las reglas del juego democrático. Y cuando respetan las reglas del juego democrático, respetan las reglas del juego, como diríamos, ¿no?, se amplía la democracia y por ende las autoridades gozan de legitimidad y se establece un orden político en un Estado de Derecho, ¿no? Leonardo Morlino, bueno, pues aquí hay una breve reseña sobre lo que fue él, lo que es él: profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Luis de Roma, ¿no?, también en la Universidad de Florencia, ¿no? Entre el 2009 y el 2012 fue el primer presidente italiano de la Asociación Internacional de Ciencia Política, al igual que Giovanni Sartori, ¿no? Él piensa que una buena democracia es un régimen legitimado donde los ciudadanos están satisfechos con sus gobernantes. La clave es que los ciudadanos estén satisfechos con su gobernante, que no lo vean espurio, que lo vean legítimo, propio, como algo suyo,
Aunque no hayan votado por él, la mayoría ha votado por él y él ha ganado. Entonces, tienen que estar satisfechos con su gobernante. A eso le llaman consolidación. O sea, es el respeto, es la observancia de las reglas del juego, es el tiempo, es la creación de institucionalidad, pero además es estar de acuerdo con lo que la mayoría ha decidido y el respeto a las minorías, ¿no? Y claro, en el caso de la democracia boliviana, como decía, ¿no? El 10 de octubre se cumplieron 40 años, ¿no? El 10 de octubre de 2022 se cumplieron 40 años del retorno a la democracia, de la transición a la democracia y de la consolidación de la democracia. Entonces, este proceso de consolidación se manifiesta, ¿no?, en una continua ampliación de la legitimidad del orden político establecido. Y la democracia boliviana pues conoce dos etapas. Una es la etapa de la democracia pactada, con un poco de desdén y peyorativamente le llaman democracia pactada a esa democracia interpartidaria, interpartidos políticos que le daban gobernabilidad al sistema político, gobernabilidad a cualquier presidente para llevar adelante sus políticas públicas, ¿no? Sus políticas públicas. Entonces, es la ampliación de la legitimidad, básicamente. Son gobiernos que gozan de la legitimidad que el pueblo les da por su voto, pero también de la legalidad, del cumplimiento de las leyes y del Estado de Derecho. ¿No? A ver, pero para más o menos matizar y complementar esta nuestra formación, vamos a acudir a una entrevista que un estudiante le va a hacer a la doctora Moira Suazo Oblitas sobre los 40 años de democracia. Debo informarles que la doctora Moira Suazo Oblitas es paseña. Ella ha estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Ciencias Políticas. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Heidelberg, si más no me equivoco, de Alemania. Ella es doctora en Ciencias Políticas y bueno, es toda una autoridad al respecto. Entonces, escuchemos, prestemos atención a esta entrevista que le hacen porque ella va a dar algunos tips de forma sencilla, ¿no?, de una forma sencilla e entendible para, como para estudiantes de primer año, ¿no? De colegio a primer año, va a tratar de explicar la relación de la democracia, de los partidos políticos, del sistema electoral, del sistema de gobierno, ¿no? Y del actual gobierno en estos 40 años, ¿no? Veamos, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos a la revista Fisuras. Hoy quiero compartirles una entrevista diferente que tuvimos con la doctora en Ciencias Sociales e investigadora en la Universidad Libre de Berlín. Ella es la doctora Moira Suazo, quien nos comentó un poco acerca de la democracia boliviana, los partidos políticos, las divisiones internas que se evidencian en el MAS y otra serie de cuestiones. Permítanme presentarles y darles la bienvenida a esta entrevista. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes y poder conversar, compartir un par de preocupaciones mirando el panorama político, social de nuestro país, pero también un poco en contexto, ¿no?, de en qué momento estamos viviendo en el mundo, cómo se mueve esto. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Moira, tú estás en Alemania actualmente. ¿Cómo ves el escenario político boliviano? Y si tal vez nos podrías hacer una comparación, un análisis comparado entre Bolivia y Alemania. Yo creo que un primer tema que verdaderamente nos agobia a todos y precisamente por el tamaño, a veces lo perdemos de vista con todo lo contradictorio que puede ser este planteamiento, ¿no? Y este tema que yo creo que nos agobia y que a veces tendemos a no mencionarlo tan claramente, precisamente porque es agobiante, es la crisis multidimensional que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Es una crisis multidimensional
que la vivimos con diferente intensidad en diferentes partes del mundo, pero yo diría que fundamentalmente estamos armados, estamos, digamos, como con un diferente equipaje, con diferentes posibilidades para enfrentar esta crisis multidimensional. Por solamente mencionar dos, digamos, dos puntas de iceberg, porque hay varias cosas más, pero digamos, para mencionar solamente dos puntas de iceberg, yo diría que uno de los temas absolutamente apabullante, clave, es la crisis climática, que está un poco, está como en el trasfondo, está marcando todos los espacios, pero al otro lado también otra, digamos, otra punta de iceberg que está relacionada con esta primera, claro, es la crisis que se ha desatado a partir de la guerra en Ucrania, ¿no? Que ya la puedes ver en su manifestación de crisis alimentaria, problemas de poder construir certezas respecto a la seguridad alimentaria en varios países, ¿no? Y ahí empieza a mostrarse, a abrirse un panorama difícil. Moira, entrando un poco más en el contexto boliviano, se dice también en ciencias políticas que la democracia depende de la calidad de los partidos políticos. ¿Cómo ves a los partidos políticos bolivianos y cómo afecta esa clase de partidos a la democracia boliviana? Este es un tema clave. Es un tema clave y al mismo tiempo yo creo que es un tema que, para el cual es difícil recuperar, posicionarse en un enfoque integral que nos permita entender lo que estamos mirando. Lo primero que yo diría que hay que hacer cuando estamos mirando el tema partidos políticos, pero fundamentalmente, digamos, pensando la relación entre partidos políticos y democracia, esta relación, digamos, como en el corazón de la democracia están los partidos políticos. Es interesante, ¿no? No es posible pensar democracia sin partidos políticos, así en plural. Eso. Entonces, No ahí es hay un posible tema pensar de democracia gran sin dificultad, ¿no? partidos De políticos. quiénes estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de los partidos. Y entonces acá entra un segundo punto que es clave, y es que cuando queremos definir el sistema de partidos, lo que vamos a ver, o lo primero que tenemos que ver, y ahí me acuerdo mucho de mis clases en la Universidad Mayor de San Andrés en ciencia política precisamente, cómo la primera clase generalmente era establecer esta diferencia. ¿Y cuál es esta diferencia? El sistema de partidos no es la suma de los partidos políticos. Interesante, ¿no? No es partido 1 más partido 2 más partido 3 y aquí tenemos el sistema de partidos. No. El sistema de partidos es el conjunto y la calidad de las interacciones entre los partidos políticos. Fíjate qué interesante. Por eso es que podemos decir que los partidos políticos están en el corazón de la democracia. Y entonces la democracia depende de cómo está configurado este sistema de partidos. Entonces, lo que tenemos que mirar con una lupa es verdaderamente cómo está ocurriendo, qué está pasando en ese sitio, cómo se interrelacionan los partidos entre sí y cómo se mueve esta relación, retroalimentación, relación de ida y vuelta en el tiempo. ¿Esa relación cambia? ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma? ¿En qué sentido ha cambiado? Y ahí podemos encontrar las claves para entender cómo se está moviendo y cómo está cambiando la democracia. Y claro, es interesante porque cuando partimos de esta idea del sistema de partidos como el conjunto de interacciones entre las unidades partidistas, claro, tenemos que mirar
cómo son esas interrelaciones en un mapa más grande, en un panorama más grande. ¿Cuál es ese panorama más grande? Es observar el espacio político boliviano, el campo político boliviano, pero siempre una mirada que para mí es importante, es una mirada arqueológica. Es decir, un poco preguntarnos, ¿por qué es el campo político boliviano como es? ¿De dónde viene? Históricamente, ¿cuáles son las raíces de lo que estamos mirando nosotros hoy día en la superficie? ¿Por qué es como es y no es de otro modo? Entonces eso nos lleva a mirar, yo diría, pensando en los partidos políticos, que voy a aterrizar en la pregunta sobre los partidos de oposición. Claro, como decíamos al principio, el sistema de partidos es el conjunto de interacciones y la calidad de las interacciones entre las unidades partidistas, los partidos de oposición y el oficialismo, ¿no? Es decir, eso es lo que significa, lo que es el sistema de partidos. Entonces vamos a ver que en el caso boliviano tenemos, así haciendo una mirada arqueológica, ¿por qué está configurado el campo político boliviano como está configurado? Vamos a ver que hay dos clivajes, dos rupturas fundamentales, dos rupturas que definen la política. ¿Desde dónde hacemos política? ¿Qué temas se politizan y cuáles no? Y ahí vamos a ver que son dos clivajes claves. Un clivaje que, si lo pensamos en el tiempo, claro, tiene una raíz que echa, digamos, echa su raíz 500 años atrás, que es el clivaje colonial. Y otro clivaje que tiene otra temporalidad, que yo le voy a llamar el clivaje de la democracia, que tiene más o menos 40 años. Hace 40 años, el 82, en ese proceso, 79-82, recuperamos la democracia en Bolivia. Pero estos clivajes, lo que vamos a ver es que, digamos, como que acotan cómo se mueve, qué temas se politizan, definen un poco cuáles son los márgenes de la sociedad boliviana. Y claro, vemos que son clivajes que tienen profundidad distinta, pero interactúan. Y eso es interesante. Entonces, cuando vemos el clivaje colonial, vamos a ver que el partido son escisiones que se dan en la realidad sociopolítica hegemónico, con presencia nacional, el oficialismo, el movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, cuando nace, cuando emerge, vamos a ver que enlaza con este clivaje colonial, con la herencia postcolonial, crítica a la discriminación, y si nosotros tratamos de pensar en el movimiento socialismo y PSP desde una perspectiva del conjunto social, vamos a ver que establece una dinámica muy clara de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, fundamentalmente del área rural, sindicatos, bueno, toda esta discusión que todos conocemos, ¿no? Las trillizas, los campesinos, los sindicatos de campesinos, las mujeres campesinas, las bartolinas, los interculturales, los pueblos indígenas, digamos, es como estaba como en el núcleo, ¿no? Y es esa construcción de abajo hacia arriba que hace referencia, que da lugar a la politización de este clivaje que tiene que ver con la colonia. Imagínate, estamos hablando de cuándo, ¿no? Más allá de la fundación de la República. Y claro, es un clivaje, una ruptura social muy potente que da lugar a la emergencia del segundo partido con raíces de la sociedad boliviana, que es el movimiento socialismo. Bien. Lo que es interesante de observar es que esta emergencia como partido que nace, digamos, desde la politización y desde la posibilidad de politización en los espacios territoriales, sería
impensable sin la democracia. Entonces, acá estamos ante el clivaje democrático. Es decir, sin los 40 años de construcción de democracia, a partir de fines del 79, 82 fundamentalmente, ahí es el primer gobierno de la UDP, simplemente el movimiento al socialismo, como lo conocemos, es impensable. Quizás habría otra cosa, eso puede ser, pero como es partido político con capacidad de competir en las elecciones, diferentes fuerzas, así como la realidad que conocemos, que observamos en Bolivia, eso es partido político más IPSP, es hijo de la democracia. ¿Y cuál es esa matriz que permite la emergencia del movimiento socialismo? La descentralización municipal, las circunscripciones uninominales y el parlamento. Un parlamento boliviano que, digamos, yo diría que uno de sus principales logros, si quieres, es haber permitido establecer una representación como espejo, como ha ocurrido en la sociedad boliviana. Es decir, en la sociedad boliviana, en la democracia boliviana, lo que tenemos es que la representación política, los representantes políticos, por la vía especialmente del movimiento del socialismo, aunque hoy día no solamente, pero fundamentalmente, refleja la composición social de la sociedad boliviana, ¿no? Ahí ha habido un logro, si quieres. En una mirada así más abuelo de pájaro, lo que podríamos decir, digamos, observando el resultado de las últimas elecciones de octubre de 2020, vamos a ver que tenemos un partido nacional entre mayoritario y hegemónico, que es el MAS, que llega a tener 55% de la votación. Está seguido por un partido que no logra ser de alcance nacional, Comunidad Ciudadana, ¿no? Es un partido que obtiene 28% en las elecciones nacionales. Mira qué interesante. Es interesante, tiene una presencia fundamentalmente en los espacios urbanos. Una presencia rural mucho más débil, ¿no? Mucho más débil. No vemos un enraizamiento territorial del partido. Y cero, porque eso es interesante también, cuando estudiamos el sistema de partidos, no todos los partidos cuentan, pero hay que saber cuáles cuentan. Entonces, está el MAS primero, seguido de lejos, del 55 hasta el 28 que obtiene Comunidad Ciudadana, hay 20 puntos de diferencia, un poco más, ¿no? Esa es una distancia muy grande. Y obviamente ahí lo que estoy pensando es cómo es la interacción, ¿no? Tú puedes imaginarte un Goliat y un David, ¿no? Cómo son las fuerzas. Y la tercera fuerza, que es la mitad de Comunidad Ciudadana, que es interesante porque cuando miramos, creemos, así se llama, ¿no? la agrupación de Camacho, 14%, pero además es un partido con fuerte arraigo territorial en un solo espacio departamental, Santa Cruz. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando de la configuración y de cómo se ha configurado la democracia boliviana, y estamos pensando en esos 40 años de democracia. Porque lo que estamos viendo es que lo que ocurrió en la década del 90, con la municipalización, pero también al final con la elección de gobernadores, lo que ha ocurrido es que la democracia boliviana ha enraizado en el territorio. Ha enraizado en el territorio, se han democratizado estos espacios y de pronto son espacios fundamentales para la construcción de partidos. Pero es muy interesante porque cuando observamos las elecciones regionales, es decir, municipales y departamentales, las últimas del 21, lo que vamos a ver es que
la gran pregunta para las fuerzas políticas es enraizar territorialmente. El que no tiene raíz en el territorio, no tiene cancha, no tiene espacio, tiene grandes dificultades. Lo cual, por supuesto, nos muestra un panorama en que a nivel nacional el partido que nace de la democratización de la democracia, que nace, por tanto, del territorio, que es el MAS, digamos, la diferencia entre un MAS y un partido territorialmente fuerte, pero muy pequeño en ligas nacionales, es decir, nos muestra una distancia, una asimetría, que yo creo que es lo que está reflejando el sistema político en su conjunto, ¿no? Esta asimetría de las fuerzas que va en fuerte detrimento de toda la oposición. Ahora, esto es una historia interesante porque lo que vemos hoy día, especialmente lo que vemos cuando estamos pensando en el debate político y cómo ha decantado la problemática política al interior del MAS hoy día. Lo que vamos a ver es un partido nacional, hegemónico, que está con grandes dificultades para mantener su unidad. Está con grandes dificultades para mantener la unidad y es interesante porque los diferentes líderes políticos saben que esto es, digamos, la pregunta fundamental, ¿no? La unidad del partido. Esa es la fuerza del partido. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que la dificultad para mantener la unidad del partido tiene que ver con las dificultades dentro del MAS de gestionar democráticamente la competencia política. Y lo más interesante de todo es que esta falta de democracia interna dentro del MAS no es algo que le compete al MAS solamente, le compete a todos los bolivianos. Porque mientras no hay y no logran competir democráticamente dentro del MAS, la democracia boliviana no tiene perspectivas. Es interesante, ¿no? Es decir, le afecta a la oposición que la forma de articulación dentro del MAS sean formas autoritarias. ¿Por qué le afecta? Le afecta porque el conjunto del espacio social y político se tiñe de estas formas autoritarias que son no amigables para la vida política. Entonces, aquí voy a traer a colación algo que es, digamos, un lugar común en la ciencia política, que es este planteamiento de que la única escuela de la democracia es la propia democracia. ¿Dónde se aprende a ser demócrata? En democracia. Entonces, claro, esto nos retrotrae otra vez a los famosos 40 años de democracia boliviana, que ese es el espacio que hemos tenido. Han habido enormes logros. Yo diría que el logro más interesante ha sido precisamente la democratización de la democracia, de la cual es producto el MAS. Y hoy día está ante la disyuntiva, y el movimiento del socialismo está ante la disyuntiva del matricidio. Es decir, esa es la gran pregunta. Sin embargo, yo tengo la expectativa y la esperanza de que hay voces al interior del MAS que están, y hay miradas al interior del MAS que están mirando con mucha claridad de esto de que la pervivencia del MAS como partido democrático está, digamos, es inescindible de una posibilidad de acceso democrático a la política, especialmente para los sectores más desfavorecidos, para los sectores más desplazados, especialmente, precisamente para los sectores de donde viene, cuál es la cuna del MAS. Y eso lo estamos viendo hoy día con mucha claridad con las dificultades que están enfrentando las diferentes organizaciones indígenas, los diferentes pueblos indígenas, que de haber sido
fundadores del movimiento al socialismo y haber sido digamos, las bases de una narrativa potente, nueva, con capacidad de convocatoria global, como es los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra, esta idea del vivir bien, van a ser precisamente los más vulnerables en este proceso de autoritarismo interno que estamos observando en la última época. Moira, tú has estudiado al MAS desde su creación y ahora nos vienes mencionando que hay como unas disyuntivas internas, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos o qué ideas claves nos puedes dar que tiene el MAS en relación a su inicio con su coyuntura actual? O sea, ¿qué ideas claves crees que están resaltando o que se diferencian, ¿no? Yo diría que lo que es interesante de observar en el MAS es que hay las ideas del momento del nacimiento del movimiento al socialismo son ideas con una enorme capacidad de convocatoria. Son ideas nuevas que se han posicionado, algunas de ellas están en la propia Constitución Política del Estado de Bolivia, y estas ideas son ideas que vienen de la trayectoria indígena. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la idea de la Pachamama, de la Madre Tierra, con derechos, ¿no? Como un ente y con derechos, que está poniendo en el centro del debate la necesidad de poner en cuestión la relación ser humano-naturaleza, repensar esta relación ser humano-naturaleza y encarar de un nuevo modo esta articulación, lo cual, como tú perfectamente te das cuenta, tiene que ver y resuena muy claramente con este debate global, con estos dos desafíos globales de los que estamos hablando. El planeta está viviendo una crisis climática y efectivamente en los diferentes lugares hay una pregunta de cómo debemos replantear, cómo debemos observar nuevamente, poner en crítica qué tipo de relación tiene el ser humano con la naturaleza. Entonces ahí está la narrativa potente de los pueblos indígenas, esta idea de la Pachamama. Para los pueblos indígenas de tierras bajas era muy interesante. Yo en algún momento hacía varias entrevistas y ellos decían, bueno, el bosque de pueblos indígenas de la Amazonía es como nuestra abuela, porque nos da alimentos, pero también nos da medicinas. Y es de una generosidad sin límites. Entonces, estas ideas son ideas absolutamente potentes, pero claro, como tú también te vas a dar cuenta, obviamente esto está en contrarruta, está en contradicción con un manejo, con un modelo económico extractivista. Porque obviamente la Pachamama está inscrita en la Constitución Política del Estado y de pronto vemos la entrada a parques nacionales para explotación de oro o para la construcción de represas que no tienen nada que ver con este potente discurso anclado en la Constitución. Y claro, estas ideas, por supuesto, que resuenan dentro del MAS, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No tiene validez aquello que hemos planteado antes? Recientemente, bueno, el 2019, con los conflictos entre el MAS y ciertos grupos de oposición que realmente no se han reflejado en los partidos políticos, sino ha sido una autoconvocación de ciudadanos, también se ha evidenciado que había una contradicción, ¿no es cierto? Una contradicción que iba entre los grupos afines al MAS con los grupos no afines. Pero después, cuando Morales renunció, también ciertos grupos empezaron a desligarse del MAS. ¿Crees que esto puede ser un indicio de que el sistema democrático, que es un poco autoritario o asimétrico, como decías, puede cambiar? Es bien interesante el caso de nuestro país, ¿no? Es un caso realmente interesante porque cuando pensamos en Bolivia,
hay que decir que una de las características es esta potente sociedad, ¿no? Esta idea de sociedad rebelde. Esta idea de sociedad rebelde levantisca, ¿no? Pueden haber muchas intenciones y pueden haber muchos proyectos que vayan de arriba hacia abajo, pero vale hasta por ahí no más, porque la sociedad boliviana, digamos, trae en su mochila esta memoria, ¿no? Esta memoria de la resistencia, esta memoria de la autonomía, y eso lo vamos a ver en diferentes momentos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes espacios de levantamiento, de rebeldía, que nos muestran un acotamiento del poder desde abajo. Y yo tengo la impresión de que, claro, muchas veces desde el poder, y ahora sí es un poco la mirada desde arriba, ¿no? Desde el poder, hay una tendencia, y no solamente en Bolivia, hay una tendencia a olvidar cuáles son tus orígenes, de dónde vienes, de dónde vengo, ¿no? Cómo se construye el poder. Y claro, desde el poder muchas veces también se tiende a olvidar que la sociedad está observando, la sociedad está sacando conclusiones, la sociedad está mirando. Ahora, el otro punto que tú planteabas, que es un punto fundamental, esto significa que están como surgiendo nuevos partidos desde abajo, y eso es interesante. Yo diría que la respuesta es: los partidos políticos es sí y no. ¿Por qué? Sí, porque hay un proceso de politización, ¿no? Estos jóvenes que salen a la protesta, que se ponen a pensar cuál es la sociedad en la que queremos vivir, cómo queremos organizar este Estado, cuál tiene que ser la interrelación entre Estado y sociedad. Es decir, este proceso de politización, en ese sentido sí. Pero sí y no, porque la emergencia de partidos políticos, y esto es grave, porque es casi trágico, ¿no? Necesita un ámbito amigable a la participación política. ¿Y qué significa un ámbito amigable a la participación política? Yo me acuerdo cuando en la década del 80, yo he debido tener tu edad, la edad que tienes tú ahora. Yo me acuerdo cuando habíamos salido recién de la universidad. Si tú querías como politólogo jovencito hacer carrera y un poco, digamos, moverte en tu ámbito, bueno, obviamente lo mejor que podías hacer era plantear tu opinión en medios escritos, en espacios, en debate. Eso ha cambiado en Bolivia. Claro, es decir, yo con mucha tristeza he visto muchos jóvenes, mucha de la gente que ha pasado por mis aulas, por ejemplo, en ciencia política, que tú sabes que hay una cabeza pensando delante tuyo, pero simplemente no expresa sus ideas. Por miedo, una opinión, una cabeza pensante, que la mayor parte de las veces es una cabeza crítica, es decir, porque establece una propia opinión. Si esto es penalizado, está silenciando al conjunto social. Y en ese espacio es donde se construye partido. Entonces, por eso es en ese sentido que te decía, ojalá esta batalla por un espacio democrático para la interrelación dentro del MAS sea una batalla en que los demócratas dentro del MAS tengan éxito. Porque eso le importa, eso cuenta para el conjunto de la sociedad boliviana. En la medida en que hay mecanismos autoritarios, entonces si yo veo que tú tienes una opinión inteligente, pero que no es lo que yo quiero escuchar, y por ese motivo no vas a recibir una consultoría o no vas a ser invitado para ser partícipe de un cargo público, estamos mal. Entonces, en ese sentido yo diría que también es esto de que la democracia es la única escuela de la democracia. Es decir, la democracia premia
a sus hijos que se comprometen políticamente con un manejo níveo, por ejemplo, en el manejo del aparato público. Y en esta interrelación abierta, ¿no? En esta interrelación abierta con intercambio de ideas, con intercambio de posiciones. Y claro, en ese sentido, no es tanto una pregunta de voluntad, digamos, ¿no? De que si la gente quiere o no quiere, pero ¿dónde están los incentivos? Y cuando yo tengo la impresión de que los incentivos están en que los jóvenes se callen y no piensen, pero sigan consignas, claro, es muy claro que el camino es en ruta contraria. Errado. Moira, tú hablabas un poco del inicio de la democracia desde los 1982 en Bolivia.
Sin duda, la entrevista Moira continúa, pero ya ha dicho lo que es esencial, lo que es fundamental para este tema que estamos abordando ahora, que tiene que ver con la consolidación democrática, con los 40 años de consolidación democrática que vivimos, ¿no? Pero sin embargo es posible identificar algunos factores opuestos al proceso de consolidación democrática, ¿no? Y hay varios, como dice aquí. En primer lugar, tenemos que entender que los factores que intervienen en el proceso de consolidación son diferentes a los que favorecieron o permitieron la transición a la democracia. Claro, antes era la caída del muro de Berlín, era la caída del socialismo real, era la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría frente a los Estados Unidos y Europa Occidental, la que dio paso al derrumbamiento de los regímenes de facto, de los regímenes autoritarios de corte militar y civil. Pero eso era en la transitología, en el tránsito. Hoy en día, para la consolidación, ya no hay esos factores, hay otros factores que tienen que ver con la gobernabilidad. ¿Cuán gobernable puede ser un país con los movimientos sociales, con los grupos de presión, con los comités cívicos, con los clubes? Hay una infinidad de demandas insatisfechas. La democracia tiene que satisfacer demandas, eh, demandas de políticas públicas, desde las más simples, las más comunes, pero y algunas que son estructurales, como la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante considerar eso, el proceso de consolidación democrática, pues es largo, ¿no? Y hay varias hipótesis ahí, ¿no? Una primera hipótesis es la de la carencia económica, ¿no? A esa apunta al insuficiente desarrollo económico. Bolivia es un país que está en vías de desarrollo, como dirían antes, ¿no? O en proceso de desarrollo. Pero no somos un país desarrollado, industrializado, como Brasil, como la Argentina o como Chile y Perú, que están en ese camino. A Bolivia le falta harto. Bolivia es extractivista netamente y vende materias primas. Vende materias primas. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, de carencia económica que la consolidación democrática no ha podido aún solucionar. Hay una segunda hipótesis que tiene que ver con la carencia social, ¿no? La carencia social implica cómo se enfoca, cómo se encara la persistencia de la pobreza y la desigualdad en Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ha encarado eso? ¿Cómo encaramos la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad? Entonces, ¿es creando mayores oportunidades? Sí. ¿Es produciendo más y mejor? Sí. ¿Alcanza el trabajo para todos? Somos un país de informales, de vendedores informales. ¿Cómo vamos a formalizar nuestro mercado interno? Entonces hay una carencia social. Eso también es un factor opuesto a la consolidación de la democracia. Estos factores atentan contra la democracia. La democracia tiene que solucionar estos factores. Hay una tercera hipótesis, es la de la carencia política, ¿no? Los déficits de la democracia. ¿Cuáles son los déficits, las deudas de la democracia? ¿No? O sea, cómo interactúa la democracia con los problemas sociales, con los problemas políticos, con los problemas culturales, cómo los encara, cómo los soluciona, ¿no? Hay Estado de Derecho suficiente, hay un respeto a la ley, ¿no? Hay una accountability, hay un control de la sociedad civil a la sociedad política, del pueblo al Estado, ¿no?
Entonces, ahí podemos ver eh, problemas que atentan contra la democracia, contra la calidad de la democracia. ¿Hay justicia en Bolivia? ¿No hay justicia en Bolivia? ¿La justicia es una caricatura, es una mala justicia? Hay luego la otra hipótesis que tiene que ver con la carencia político-institucional. ¿Ve? Y claro, esto supone cómo se encara la democracia desde la región, la subregión, ¿no? Desde el mismo país, cuán eficiente es la actividad de un gobierno. Por ser democracia, por ser un régimen democrático, ¿se es eficiente o no? ¿Cómo va la corrupción? ¿Hay una lucha frontal contra la corrupción o hay una convivencia con la corrupción? Todos estos son factores que atentan contra el proceso de consolidación democrática. En las consideraciones siguientes, no vamos a restringir solo a los desafíos del ámbito político o político institucional o político cultural. Claro que existen otras clases de desafíos externos, por ejemplo, la globalización, la tan mentada globalización y la presión cada vez son más intensas. Son los factores, muchas veces son más trascendentales, son mucho más incisivos, son mucho más, son mucho más efectivos los problemas externos, los factores externos en cómo intervienen y cómo afectan los factores de política interna. ¿Acaso la guerra entre Ucrania y Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania no ha generado una desestabilidad en la economía mundial y en la economía también de los países como Bolivia? Claro que sí. En Europa nomás ese factor de la guerra ha hecho que el euro que estaba a 10 bolivianos por un euro, ahora baje a 6.80 por un euro. O sea, está más bajo que el dólar. ¿Ha afectado? Claro que sí. ¿Cómo nos afecta a Bolivia? Son factores externos que son propios de la globalización que afectan internamente y que producen zozobra también en la vida democrática, ¿no? Es importante considerar todo esto. Hay una brecha entre ricos y pobres. ¿Cómo se distribuye la riqueza en Bolivia? Se crean condiciones, los ricos siguen siendo más ricos aún y los pobres más pobres, o se está reduciendo esa brecha. Hace unos años atrás el vicepresidente García Linera decía que en Bolivia se había ampliado la clase media y decía que, bueno, pues hay 2 millones de nuevos miembros en la clase media que tienen un ingreso superior, que ya no están en el límite de la pobreza. Entonces, esto parece interesante, pero a la vez es muy etéreo porque algún problema y de nuevo vuelven a la condición anterior, digamos, de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, todos estos desafíos tiene la democracia para poder desarrollarse. Tiene que ver también con la centralidad del sistema representativo, ¿no? Los órganos de votación popular, los partidos políticos, la participación política, ¿es efectiva? ¿No es efectiva? ¿Cómo trabajan los partidos políticos? ¿No? Hay una quiebra de la gobernabilidad, hay una quiebra de la institucionalidad. Hemos tenido presidentes con mucha popularidad, con arrasantes votaciones, pero que no siempre se han caracterizado por respetar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, como los que vemos en esta foto, desde Zelaya, Evo, Chávez, Ortega y no sé quién es este caballerito. Pero bueno, o sea, ¿cuánto han respetado
la institucionalidad democrática, cuánto han respetado la institucionalidad, las instituciones. Entonces, ser popular no significa que tengas carta blanca para saltarte las leyes, burlar las leyes y burlar la institucionalidad de un país. Ser un presidente votado y traicionar la institucionalidad con un discurso cualquiera, es eso, una mera traición a la patria. No puedes valerte de la democracia para luego desmontar la democracia. Entonces, esos son los desafíos de la democracia. ¿Cómo promovemos y mantenemos la centralidad del sistema representativo? Los populismos vienen y se quieren quedar eternamente. Véanlo ahí a Daniel Ortega de Nicaragua. ¿Cuántos años de presidente? Y cuando parece que va a perder las elecciones, agarra y mete a la cárcel a todos los posibles opositores que le pudieran hacer sombra electoral. Y los mete a la cárcel a la oposición. O Chávez, solo de muerto abandona el gobierno. O Evo, con su derecho humano a la reelección, reelección indefinida. Entonces, estos son los desafíos de la democracia. El segundo desafío tiene que ver con la reforma a las instituciones políticas. Hay que generar mayores niveles de transparencia, mayor responsabilidad, una accountability, como dicen los gringos, ¿no? Esto implica que hay que luchar, pues, contra la corrupción. Hay que luchar por mayor integridad electoral, justicia electoral, que no haya fraudes, ¿no? Que no haya acarreo de personas aquí o inventarse un pueblo con 50,000 habitantes para que tengan 50,000 votos ahí. O sea, eso sucedía en los gobiernos del MNR, de la Revolución, y sucede hasta hoy en día. Entonces, hay alteración del padrón electoral, hay manipulación informática de los resultados, de los documentos y de todo. Entonces, el segundo desafío es en generar mayor transparencia en las instituciones y que las autoridades rindan cuentas, porque accountability, ¿no?, significa rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas ante la sociedad y ante los electores. De eso se trata. Democracia es responsabilidad, pues, señores. Democracia no es irresponsabilidad. Democracia es la responsabilidad de vivir en libertad, de buscar la igualdad y de tolerarse y de vivir en una pluralidad entre distintos, competir entre distintos incluso. Otro tercer desafío de la democracia tiene que ver con la falta de confianza, la falta de fe en las instituciones que tiene la sociedad. ¿Cómo puedes confiar en gobernantes que se atornillan al poder, que cooptan las instituciones, que no respetan, que no creen en la división, en el equilibrio y en la división de poderes? Solo el poder limita al poder, es un principio de Montesquieu, ¿no? Sin embargo, y así con ese principio de división y separación de poderes, equilibrio, pesos y contrapesos de los poderes, es que se han fundado las repúblicas en todo el continente americano. Y cuando no crees en eso, vas cooptando las instituciones para que te sirvan de una forma personalísima. Los manejas a tu antojo. La justicia está a tu servicio, a tu capricho. Igual el sistema electoral, las instituciones electorales, igual el Parlamento. Bueno, en el Parlamento por lo menos hay una representación proporcional.
Entonces, la falta de confianza, ¿cómo le devolvemos confianza a la gente? ¿Cómo la gente va a volver a confiar en la democracia? Cuando los políticos, que son los encargados de fortalecer la democracia, son los primeros en cañonear, en atacar a la democracia. Esta democracia no sirve. ¿Qué es eso? ¿Y dónde están tus libertades? Yo le preguntaría a esta pareja de esposos, ¿no ve? Porque son esposos, ¿no? Que están gobernando durante muchísimos años, ¿no? A sangre y fuego, Nicaragua. ¿Dónde está la confianza? ¿Cómo se recupera la democracia de la gente en la democracia? Usted se ha valido para llegar a ser presidente de la democracia. Y ahora cañonea la democracia. Solo le interesa elecciones amañadas, donde los opositores están encarcelados, usted los encarcela, donde persigue a la iglesia, y bueno, pues donde se mantiene a toda costa. Entonces, esos son los problemas de la democracia. ¿Cómo va a creer la gente en la democracia después de usted? ¿Cómo hacen? Y eso sucede en Nicaragua, sucede en Venezuela, sucede en Bolivia, sucede en la Argentina, sucede en todos lados. Los políticos son los primeros en atacar la democracia y los sistemas electorales, y los institutos, las instituciones electorales. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacaba al Instituto Nacional Electoral porque supuestamente es muy caro y no hacen nada. Allá, entonces que desaparezca, pues. Y si desaparece, ¿quién va a hacer las elecciones? ¿Quién va a llevar adelante las elecciones? ¿Él con su Ministerio de Gobierno? Por eso son importantes las instituciones, queridos estudiantes. ¿Cuál es el cuarto desafío? Bueno, pues la gobernabilidad, ¿no? Es importante tener gobernabilidad, pero también es importante, ¿no?, que los gobiernos que llegan a tener gobernabilidad sean efectivos en las políticas públicas, que respondan a las políticas públicas, que sean buenos gobiernos, que respondan y den solución a los problemas de su pueblo, de su sociedad, de su país. De eso se trata. Si te piden un censo, si la ley y la constitución establecen que tiene que haber un censo cada 10 años, se supone pues que del último censo, el último censo hacía hace 12 años, más el siguiente año 13 años del último censo. En todo ese tiempo debían haber trabajado en algo, pero no hay respuesta. No hay efectividad de los gobiernos. Tienen mayoría parlamentaria, tienen control del poder judicial, del órgano judicial, tienen control del órgano electoral, del órgano legislativo y son gobierno. Ellos son el órgano ejecutivo. Entonces tienen un control total del aparato estatal, pero no son efectivos, no son eficientes en poder hacer un simple censo, y la gente tiene que estar parando sus actividades durante 3 semanas, hasta 4 semanas, protestando, reuniéndose, más de 1,5 millones de personas reunidas alrededor de Cristo para exigir censo. Eso es obligación del gobernante, oiga. ¿Cómo pueden confiar en la democracia? ¿Cómo pueden confiar en los políticos si no dan solución a los problemas tan elementales? Entonces no basta con tener gobernabilidad, sino se trata, y este es el desafío cuarto de la democracia, en que los gobiernos sean efectivos, que haya resultados, que la gente sienta satisfacción de vivir en democracia y que no estén pidiendo mano dura, porque todo el mundo hace lo que quiere.
Democracia es orden, es respeto, es tolerancia. Democracia es una forma de vida en libertad, buscando igualdad y siendo plurales, respetando la diversidad. Por lo tanto, los desafíos se presentan, se presentan a todo nivel, ¿no? Pero la confianza es algo que tenemos que devolverle a la ciudadanía, tenemos que devolverle a la gente. Y en esto consiste el quinto y el sexto desafío, que no es el gobierno de los hombres, sino es el gobierno de las leyes, que no es la gobernabilidad por per se o la captación de instituciones, sino es la respuesta que nuestros gobernantes le dan al pueblo, le dan a la gente. Tienes que solucionar, tenemos que devolverle la confianza a la sociedad sobre su gobierno. Tenemos que comunicar efectivamente y tenemos que hacer que haya cooperación, que los individuos puedan cooperarse, ayudarse entre sí. De eso se trata la democracia. Quiero agradecerle su atención. Muchas gracias por todo. Hasta luego.